Bueno, Juan Dávila, Alberto Utrera, muchas gracias por atendernos. Em, Vimos el documental ayer, o sea, trasnoché para poder verlo, o sea, estaba a las 2 de la mañana viéndolo, preparando la entrevista porque trabajaba y no lo podía ver antes y he flipado. O ¿Te sea, gustó? me gustó un montón y sobre todo Qué bien. conocer toda la historia tuya, Juan, porque muchos de los datos que dices en el documental no los conocía. Sí, Y luego me resulta también el sacrificio que has tomado o sea, y el paso al vacío que has dado, porque al final has dejado 5 años en la policía, un trabajo remunerado, un trabajo fijo, por tu sueño de ser actor. Entonces, al final, me resulta muy interesante todo ese proceso de bajada a los infiernos para luego poder ser uno de los cómicos más reconocidos de España. Entonces, lo que te quería preguntar para empezar es cómo ha sido ese proceso y luego también ese paso de dejar la policía a hacer shows y hacer monólogos y hacer humor. bueno, desde eso, desde dejar la policía hasta llenar, han pasado 13 años. Entonces, lo que has dicho de bajar a los infiernos, pues al principio crees que todo va a ser muy bonito cuando dejas la policía pensando que te va a ir fenomenal, porque ves historias de éxitos y dices, ah, pues a mí también me puede pasar. Hasta que pasan 10 años y ves que no te pasa. Entonces, pues es una bajada a los infiernos. Y de hecho, bueno, al final el espectáculo tiene que ver con bajar a los infiernos. O sea que debe ser que ahí estoy cómodo. A Sí, pecar hay que ir, sí, a sí. pecar, eso es, que es como, como ver las sombras que tenemos, que tiene todo el mundo, todas las personas, y sacar risa y luz de eso que hay. Sí, a ti, Alberto, te quería preguntar eh, por qué mostrar esta faceta de Juan y también cómo surgió la idea de crear este documental junto a Juan. Bueno, el por qué mostrar la faceta de Juan es porque yo por primera vez veo una historia de alguien, o sea, veo una historia de éxito, veo una historia de un luchador, veo una historia de un tipo que ha perseguido su sueño y de repente veo a alguien que lo consigue en mayúsculas. Y hay una parte también que siento, que es que aquí es como que gusta mucho la historia de los perdedores. Es como que siempre se hacen historias de perdedores, pero los de ganadores, nada. Es verdad, Ah, eso es más americano. tío, es que vi una serie en Disney que se llama Valenciaga, que yo flipé con Valenciaga. Dije, Dios mío, este tipo era un crack, ¿sabes? Y entonces vi la serie y dije, qué poco gustan aquí las historias de ganadores. Entonces, yo conocí a Juan desde hace 10 años, había estado con él en Los Infiernos, como tú dices. Aparte de que siento que llevamos una carrera muy pareja en la que hemos luchado muchísimo, cada uno en su sector. Cuando él me contó la parte de que estaba en Gran Vía vestido de monje con un megáfono, que se había dejado todo su dinero en un espectáculo en el que no entraba nadie, y cuando él me dice, ya habían pasado unos meses, me dice, vamos a sacar Vista Alegre, lo sacan y lo venden en 3 minutos, eso fue lo que yo pensé, digo, esta historia, quiero decir, todo el previo y este clímax, digamos, esto hay que contarlo. Y ahí nos lanzamos, vamos, de hecho me fui a Vista Alegre con él, yo tenía una camarita, le dije, te lo voy a grabar por si acaso, Sí. y, y luego estuvimos buscando productores hasta que entró Garajonay, que esto fue muy guay, pero hubo un momento que dijimos, si no entran productores, lo grabamos nosotros y ya veremos. Sí, porque al final son la parte documental que Uther lo estructuró en dos partes, que es como toda la compañía de impro y esos 10 años de pelea, y luego los límites del humor. Entonces, queríamos contar, bueno, él tenía muy claro lo que quería, y yo lo único que quería era que se viese el curro que había detrás de una historia así, porque que esto no pasa de la noche a la mañana sin una base que sustente todo lo demás. Sí, luego te quería preguntar un poco, porque hay un momento en el documental que me explotó un poco la cabeza, que es cuando te dicen que tienes que ir a Granada a ver Sí, a un chamán sí, de Senegal para que te limpie el aura, que sí, te purifique el alma, sí, y que encima te dice que no, tienes que dejar la compañía que has creado, empezar tú solo y ahí te van a empezar a cambiar las cosas. Cuando yo lo vi, dije,
pero ¿qué desmadre es este? Sí. Entonces Bueno, te quería preguntar un poco cómo, para ti, cómo fue esa idea de dónde me estoy metiendo y luego también que al final ese chamán tenía razón al final. Claro. Ahora está de consejero delegado del banco Sí, a ver, yo creo que en situaciones desesperadas todo el mundo toma decisiones desesperadas. ¿Que me podía haber dado por la droga o el alcohol? Pues podría haber sido. Pero de repente, a mí el tema de las energías siempre me ha llamado la atención y siempre, pues, bueno, como que he creído en cierto modo en este tipo de cosas. Entonces, cuando una amiga me dijo, tú tienes un mal de ojo o tal, o esto es un problema energético, de bloqueo energético, tienes que irte a Granada a un todo a 100 y allí hay un tío que te lava con humo las pelotas, pues dije, pues a lo mejor es eso. Y, y fui. Pero si tú me hubieses dicho, oye, hay un Sioux en Alaska, ¿qué tal? Hombre, a lo mejor no habría ido porque era más pasta, pero no sé, ¿sabes? Era como una situación un poco desesperada. Sí, es que ya te digo, Juan, Sí. que cuando yo lo vi me explotó la cabeza como diciendo, pero qué desmadre es esto. Sí, O sea, tú estabas ahí a las 2 de la mañana sí, como diciendo, queriéndote ir a dormir y dices, a ver, me estoy voy a comiendo ver un un tío. chamán aquí. Claro. Sí, pero está muy bien. Sí. Luego también lo que te quería preguntar un poco, porque después de eso, como hablaba también Alberto, haces una apuesta arriesgada en el Teatro Arlequín con una inversión muy gorda Sí. por el espectáculo que vemos cómo vas a Gran Vía con un megáfono, vestido de Sí. monje para contactar, pero al final también es una pelea tuya también de aguantar y no rendirse, de al final, por muchos... como pasaba con Rocky, al final te pueden dar muchas hostias, pero siempre estás para levantarte y seguir luchando. Entonces al final también este documental muestra también eso, de perseguir el sueño que tú tenías, pero a pesar de los golpes que te den, Sí. de aguantar y seguir luchando por algo que te apasiona y que también hace gracia también, no solo a ti, sino al público también. Sí, lo que pasa es que las hostias, como tú has dicho de Rocky, cuando yo salía con el megáfono tenía 43 años. Y las hostias ya ahí, pues, son como ya Rocky 5, ya son más gordas. O sea, cuesta más levantarte. Pero creo que al final esto es como la historia del camino del héroe, ¿no? Y esas eran las últimas hostias que había que recibir. Como la vida diciéndote, venga, que estas ya van a ser las últimas. Yo no lo sabía, evidentemente, ni nada. Pero como que ya era, bueno, al final te acostumbras a recibir hostias. Entonces, pues tampoco les das mayor importancia. Así que es cierto que con los años te duelen más, cuesta más, pero al mismo tiempo también van durando menos. Sí, al final dices una cosa en el documental muy clave que es los nos, cuantos más años pasan, más joden. Entonces al final hay que saber convivir con el no también en este mundo de la comedia también. Sí, porque al final el problema está en asociar el no a tu capacidad. Y a lo mejor el no tiene que ver ni con tu capacidad interpretativa, ni con tu capacidad personal, ni con nada que tiene que ver contigo. Tiene que ver con cómo está la industria, con un productor que no le gustas, con una directora a la que no le gustas. Entonces, ahí es lo que es cada vez más difícil separar lo personal de todo lo que lo rodea. Hay una cosa respecto a los nos que está muy enterrada abajo, y es que con el paso de los años tienen más peso porque te queda menos tiempo. Claro. Y bueno, y que vas viendo evolucionar a la gente de alrededor también. Que tú inevitablemente estás en un mundo y en una sociedad capitalista y donde hay unas normas establecidas, entonces parece como que ya no es que seas el bicho raro, sino que es el bicho raro involucionado. Involucionado, sí, como que es que ves evolucionar todo y tú sigues ahí anclado en tu sueño, que a lo mejor es un sueño que dices, me habré vuelto loco.
Sí, luego también te quería preguntar un poco porque sí, tú hacías bolos pequeños, pero un compañero te dijo, ¿por qué no subimos los vídeos de tus actuaciones a TikTok? Sí, una amiga, sí, me lo dijo, Entonces, sí. al final vemos que el primer vídeo que se sube es más de 1 millón de visualizaciones. Sí, Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo surgió la idea de que, joder, vemos que esto funciona, vamos a continuar? Porque al final estamos en una sociedad tecnológicamente en el que vivimos casi de las redes sociales. ¿Cómo surgió esa idea de, joder, vamos a probar esto a ver si funciona? pues otra idea más desesperada. Para mí era igual de desesperada e igual de inexplicable el yo con 43 años meterme en TikTok que irme a ver a un senegalés a Granada. O sea, para mí era igual de descabellado una cosa que la otra. No creía que ni que iba a funcionar, pero de repente empecé a ver que venían chavales al show, jóvenes, de TikTok. Y claro, pues eso dices, pues es que las redes están funcionando. Sí, luego también quería preguntar un poco ya sobre el show, porque al final todos tus shows, con perdón de la expresión y perdona que te lo diga, o sea, es muy divertido. O sea, filtros no tienes ninguno, pero lógicamente también es verdad, y no sé si lo has pensado alguna vez, joder, o sea, estoy hablando de todo a nivel muy bestia, una de dos, o me demandan o puedo recibir una hostia de cualquiera, y al final hay una cosa que en el documental también se dice em, que a ver. Sí, que al final, aunque el humor haga daño o intente hacer daño, al final esas personas también se ríen y eso se dice en el documental. Entonces, al final, eso no es tan malo al final, porque al final tú has tocado muchísimos palos, como vemos en el documental, con Carolina Mir, con lo de la discapacidad intelectual, luego en el show tuyo con los Williams, y al final ha ido esto a más. ¿Tienes miedo a que en algún momento te, te censuren o estás viendo en la comedia una libertad que antes no había? Bueno, bueno, ya me censuraron 3 meses que estuve censurado en Instagram, pero yo creo que al final no es, o sea, hay una parte importante que es el contexto situacional de referencia, que es un espectáculo de humor al que la gente viene a reírse de las enfermedades y eso que parece burradas hacia afuera son verdades que no se ha dicho ni que nadie se ha atrevido a decir, pero al final para ti es una burrada porque es una verdad que te ponen sobre la mesa y que nadie te había puesto antes, pero que todo el mundo estaba pensando y que la hay. Y que cuando los interpelados encima necesitan hacer humor de eso para no darle más peso y no apretar más de esto que no se hable, que no se hable, que no me lo digan, que no me lo esto, y en cuanto ves que lo sueltas, se hace humor y se ha quitado peso al asunto, pues al final no... Es que quien me critica y quien me censura es gente que se cree superior a esas personas porque los ven como pobres. Sí, totalmente de acuerdo. Y ya para finalizar, mirando a la cámara, La Senda del Pecado se estrena el 15 de mayo. Tenéis que ir a ver La Senda del Pecado por... Pues tenéis que ir a ver La Senda del Pecado porque no tenéis nada mejor que hacer el jueves a las 8. Totalmente. Totalmente. Y porque creo que Alberto, que es el director, ha hecho un gran trabajo y se merece que sea visto.